Nos vamos a fijar en lo que tenemos disponible y en lo que somos. Que muchos hermanos en Cristo aún batallan, y uno escucha eso. ¿Cómo va, hermano? No, ahí en la batalla. Batallando con la vieja naturaleza, batallando con el pecado, y vamos a centrar un poco en el pecado, y no disfrutando lo que ya tiene a su disposición. Entonces, para entender un poco más qué fue lo que pasó en la obra redentora, que nuestro punto de partida es clave, que todos, que cada uno de los que estamos aquí entendamos que es la obra redentora, porque eso es lo que vamos a explicarle a otros hermanos cuando ya tienen en su mente otras doctrinas. Les queda más difícil entender el Evangelio, entender el plan de Dios. Cuando son nuevitos lo es más fácil porque son como niños. El niño cree lo que le dicen sus papás. El papá le puede decir al niño que él es Superman y el niño le cree. Mi papá es Superman, porque él cree. Y así son los nuevitos en Cristo. O sea, los que no tienen nada de doctrina, ellos creen de una vez directamente la palabra. Ellos leen Romanos 12:2 y se apropian. En cambio, el que trae tanto bagaje, tanta doctrina de hombres, durante años le cuesta más despojarse de eso y renovar su entendimiento. Por eso Pablo aquí en Romanos 12:2 nos está diciendo y nos hace esa invitación: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice transformaos. ¿Quién se debe transformar? Nosotros mismos. O sea, no le pidamos a Dios transfórmanos. Yo canté eso por años. Cámbiame, Señor, cámbiame. Yo no quiero seguir igual. Cuando estamos cantando, estamos ignorando la palabra. La palabra nos dice transfórmese. Estamos equipados para que esta transformación se haga realidad en nuestras vidas. Entonces, por eso quise hacer como este dibujo, a ver si lo podemos globalizar más. Porque cuando el hombre no ha nacido de nuevo, es el hombre natural que habla Pablo. Por aquí lo pusimos. El hombre natural. El hombre natural es el que vive sin Dios, el que vive en sus fuerzas. ¿Cuánto tiempo vivimos nosotros ahí? Yo por lo menos viví 40 años luchando en mis fuerzas. Y somos guiados por el alma y el cuerpo, porque el espíritu está muerto. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios en cuerpo, alma y espíritu, pero todos sabemos que por causa del pecado el espíritu murió. Murió quiere decir que se apartó de Dios. Entonces el hombre vive por el alma y por el cuerpo. Su espíritu está muerto. Él vive por sus deseos. El cuerpo tiene sentidos. Lo que siente es lo que lo lleva a vivir. Tiene necesidades y busca cómo las suple. Y el cuerpo tiene demandas. Entonces el hombre natural vive por esto y con su alma. Y en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Lo que el cuerpo pide, él le pide al alma y el alma coordina, bueno, tengo hambre, el cuerpo tiene hambre, vamos a buscar la comida y nos guía. ¿A dónde buscamos la comida? Vamos a la panadería, vamos al restaurante, vamos a la alacena, a donde sea. Porque es una demanda del cuerpo. Y a muchos, a mí me gobernó mucho tiempo el estómago. Cuando ya uno aprende que es la mente la que es el centro de control, la mente le va a decir, no, ahorita no es hora de comer, espere, y él se calma. Pero es el cuerpo interactuando con el alma. Entonces, ¿qué pasó con la obra redentora? Y eso es lo precioso y aquí lo quise poner. ¿Se acuerda quién es yo soy, no? Yo soy. ¿Quién me envió? Yo soy. Yo soy lo envió. Cuando estaba ahí hablando con Moisés, y es el nombre con que Dios se manifiesta desde el antiguo pacto. Yo soy. Y ese yo soy, cuando nazco de nuevo por la obra que Jesús hizo, ahora está en mí. Y yo puedo decir, sin vanagloriarme, yo soy. ¿Quién viene? Yo soy. O sea, toda la manifestación, toda la plenitud de Dios ha sido puesta en nosotros, y este es este gran círculo. Yo soy. Cuando yo nazco de nuevo, empiezo una nueva vida, soy una nueva creación.
Y ahí donde empieza. Esto lo debemos tener muy claro y eso es lo que hace la obra redentora. No es porque yo me porté muy bien, no es porque yo soy santo, no es porque yo soy un gran diezmador. No, no es por mis esfuerzos, porque eso es lo que era por obras. Eso manejaba la ley, que era el antiguo pacto. El antiguo pacto era un pacto que eso ya lo hemos repetido, pero bueno, es condicional. Eran bendecidos si obedecían los mandamientos, y si no obedecían los mandamientos lo alcanzaban las maldiciones. En el nuevo pacto, por la obra de Jesús, yo recibo la plenitud toda. Y eso es lo que hemos hablado aquí varias veces y a veces choca y al principio a mí me chocaba también. ¿Cómo así que soy santo, que soy redimido? ¿Cómo así que yo soy perfecto? Porque yo sigo mirándome yo. Yo sigo mirando mi hombre natural y mi hombre natural es diferente a yo soy, que es el hombre espiritual. Entonces, si yo me evalúo por lo que yo era, esa es la batalla. Batallando con los deseos de la carne y buscan versículos. Allá en Gálatas. No, es que mira, ahí está escrito. Y esos son los deseos de la carne, ¿sí? Cuando yo estoy en el hombre natural, quien me gobierna es la vieja naturaleza. ¿Y la vieja naturaleza? ¿Cuál es? Ahí está en Gálatas muy bien escrito cuáles son las obras de la carne. Toda esa lista que hay ahí, pleitos, celos, contiendas, orgías, borracheras, hechicerías, esas son las obras de la carne. El enojo, la angustia, la preocupación, la envidia, todo eso es de la carne, es de la vieja naturaleza. Es de cuando el hombre vive sin Dios y es lo que más conocemos en el mundo. Pero un cristiano, y así pensaba yo buscar cómo le ponemos a ¿qué título? Me hice una pregunta, ¿puede un cristiano ser pecador? Porque varios cristianos y desde varios púlpitos se sigue diciendo a la congregación que son pecadores, que son imperfectos. Entonces lo que quiero ver con la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque yo soy, esa está mi plenitud, y yo tengo espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿quién me guía a mí? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se conecta con mi alma. Acuérdate del alma. El alma es mente, emociones y voluntad. Ahora quien me guía ya no es la vieja naturaleza, ya no es ese viejo hombre con esos deseos que tenía perversos y distorsionados, sino ahora me guía es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo tenemos no solamente, eso no lo podemos ver, no solamente es algo espiritual, sino lo tenemos escrito, que esa es la gran ventaja que tenemos nosotros como creyentes. Aquí está la voluntad agradable y perfecta. Entonces yo leo la Escritura, la estudio, la escudriño y me apropio de ella. Porque si yo no me voy a apropiar de la Escritura, yo no voy a vivir en el Espíritu, yo no voy a conocer todo lo que tengo disponible para mí, mi herencia que ya está en mí. Y entonces le decían a uno, hermano, pero es que usted ya es nueva criatura, usted es santo, usted es perfecto, usted está sano. Pero me miraba yo, no. Yo todavía siento envidia, yo todavía me enojo, en mí hay lujuria. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo nazco de nuevo? Cuando yo nazco de nuevo, lo que está redimido instantáneamente es el espíritu. Cada uno tiene un espíritu, pero como está muerto, ese es el resucitar. Resucita mi espíritu del hombre interior, o sea, el espíritu mío. El espíritu humano despierta. Y se hace uno, los dos se hacen uno con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién me empieza a guiar a mí? Es el Espíritu Santo. Entonces, y una estrategia, por eso debemos conocer, como dice la palabra, conocer bien las artimañas del enemigo, las artimañas del engaño, porque él va a traer pensamientos y la peor artimaña que uno ve es que pone pensamientos en mi mente y yo creo que son míos. No son míos, pero él los pone y yo me lo creo. Oiga, hermano, por ejemplo, que es casado, mire esa mujer que vaya, mire esa mujer aquí. Eso no salió de mí, el enemigo lo está poniendo en mi mente,
Pero entonces ahí donde yo entro a funcionar en mi nueva creación. El hombre carnal, ¿qué hace? Oiga, sí. Y nadie se va a dar cuenta. Y la llevo para allí, o la llevo para allá, y tengo 2, 3, lo que sea, y nadie se va, porque yo le voy a saciar los apetitos que me pide el cuerpo, o sea, lo que siente el cuerpo. Porque él está gobernado por la vieja naturaleza, pero ahora nuestro gobierno es el Espíritu Santo. Y ahí es donde entra en juego el creyente. Claro, nací de nuevo, tengo la plenitud de Cristo, espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿qué pasa con estos dos? El espíritu es instantáneamente redimido, pero mi alma y mi cuerpo no cambiaron. Nací de nuevo y siguen ahí. Entonces empieza la obra del Espíritu Santo a obrar en mí, y él solito, porque yo no hice nada, me cambió la forma de hablar, me llevó a otros sueños, a otros deseos, él solito. Pero había esa batalla. ¿Pero por qué sigo pensando en cosas que no son del espíritu, sino que son del cuerpo? Por eso Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, renuévense. Y me gusta la palabra porque tiene que ver con la mente, es el entendimiento, es entender lo que tenemos, entender lo que pasó, entender lo que somos. Yo soy nueva criatura en Cristo. Ya no le voy a dar cabida al pecado, porque el pecado, si quisiéramos poner algo, el pecado anda rondando en todo esto. Haga cuenta que este es el nuevo nacimiento y el pecado está por todos estos lados. El pecado gobierna al hombre natural. Y es fácil verlo en el mundo. ¿Qué vemos hoy en el mundo? Un mundo que está siendo arrasado. Mire Colombia, mire esas selvas, cómo las han vuelto. Unos apetitos voraces por sacar el oro, por sacar minerales, por sembrar coca. ¿Qué es eso? Codicia, avaricia, que impermea toda institución, los gobiernos, todo está impermeado por esa institución, avaricia, codicia. Y mandan allá y los otros aquí codiciando y también cogiéndose ese dinero que viene para allá. Bueno, todo lo que pasa. Ese es el hombre natural. Y ellos no pueden hacer otra cosa que eso. Pero ya el hombre espiritual, el pecado, acuérdense que en la presencia de Dios no hay pecado, ¿cierto? Dios no tolera el pecado. El pecado llega aquí y rebota. No puede entrar. O sea, nunca el pecado va a entrar en la presencia de Dios y la presencia de Dios está en nosotros. Pero, entonces viene el pero. Sí, hermano, y entonces yo, ¿por qué? O sea, vuelvo otra vez a yo. ¿Yo por qué sigo pensando cosas que no son correctas? Y esa es la tarea que nos ponen a nosotros. Jesús hizo la obra completa, en toda su plenitud. ¿Qué debo hacer yo? Entonces, no me conformo a este siglo, sino me transformo. ¿Conforme a qué? A la palabra que está escrita. Lo que yo soy, de eso es que yo me afirmo, porque van a haber manifestaciones, y le van a decir, hermano, pero usted tanto que dice que es nueva criatura, que es santo, y mire lo que Dios lo vive haciendo. Sí, manifesté algo porque estoy en ese, y ese es el proceso, y es lo que hemos visto, y vamos a pegar las carteras aquí, que yo crezco, lo que dice aquí, en el conocimiento del Hijo, a medida que yo me voy empoderando, utilizo esa palabra, a medida que yo me afirmo en lo que soy, voy a manifestar más mi esencia. Yo no voy a ser santo, yo soy santo. Ahí donde yo me paro, yo soy. Así esté manifestando otras cosas, así los otros no lo vean. Un predicador puso un ejemplo que me gustó, dijo, mire un prisionero está allá, cometió un delito y está en la cárcel, pero nació de nuevo allá en la cárcel. Por el hecho de nacer de nuevo no lo sacaron de la cárcel, él sigue en la cárcel. Y a él le siguen recordando su delito, pero es que usted violó, por ejemplo, o usted mató, o usted robó. Le siguen recordando lo que hizo, pero él es una criatura. Entonces, ¿él qué hace? Allá está encerradito, pero empieza la renovación de su mente, va a ser un ejemplo allá en la cárcel, va a ayudar a otros y va a salir pronto, porque es que Dios es misericordioso.
Ni siquiera va a cumplir toda la sentencia que tenía y va a estar haciendo una labor allá y él va a ser libre interiormente, así esté entre rejas. Entonces el enemigo, ¿qué quiere hacer? Como yo ya soy nueva criatura, trata de llevarme otra vez como él fue mucho, en mi vida fue 40 años mi amo. El amo de este mundo es Satanás, el príncipe de este mundo es Satanás, él es el que gobierna todo lo que vemos en el mundo, catástrofes, deforestación, contaminación, estas tormentas que dicen, oiga, los fenómenos naturales, mire cómo nos están dando duro, no son los fenómenos naturales, es la alteración de lo que Dios creó. Dios creó todo perfecto y puso al hombre para que lo cuidara. ¿Y qué está haciendo el hombre natural? Destruyendo solamente por apetitos voraces. Las grandes potencias no quieren entender que no hay que contaminar más el mundo, porque necesitan dinero, necesitan ingresos. En cambio, el hombre nuevo va a vivir de una manera diferente porque es conforme Dios nos creó. Pero es necesario que haya esta renovación del alma. Y es importante que entendamos que este pecado ya no es mi amo. Fue mi amo. Ya no es. Ahora, ¿quién es mi amo? Mi Señor. A través del Espíritu Santo. Por eso le decimos Señor. ¿Quién es el Señor? El que manda, el que gobierna. ¿Quién es mi Señor? Cristo Jesús. Por eso cuando oramos por alguien que está endemoniado, yo utilizo eso. Porque el endemoniado no es capaz de decir que Cristo es mi Señor. Yo les digo, repita conmigo, Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor, Cristo. No lo sacan. Soy libre en el nombre de Jesús, Cristo, hasta que por fin se sueltan, luchan, porque ellos tienen otro Señor. Entonces quiero que entendamos eso, esa es la gran batalla. ¿Cuánto tiempo demora eso? ¿Años? ¿Cuánto tiempo yo entiendo que es renovar mi mente conforme a la palabra? Lo que dice la palabra ahora yo soy. Cuando estábamos estudiando aquí el miércoles y ese ejercicio, estábamos estudiando la primera carta de Pedro, y esa primera carta de Pedro, capítulo 3, que es hermoso y esclavizó a muchas mujeres durante mucho tiempo, y el hombre mal lo utilizó cuando le dicen mujeres están sujetas a sus maridos, ¿cierto? Y a los maridos les dice, ámelas a ellas como al vaso más frágil. Pero si yo estoy en la carne, eso es imposible. Una mujer que está en la carne no se puede sujetar al hombre. Un hombre que está en la carne no puede amar a su mujer y tratarla como al vaso más frágil. Ella cada vez lo está sacando de quicio, entonces él no va a ser capaz de tratarla así. Solamente en el espíritu. Entonces cuando yo leo la palabra, yo me apropio. Eso que dice la palabra, y también hemos utilizado esa palabra, lo que la palabra dice no es lo que yo tengo que hacer para ganarme algo. Lo que la palabra dice es lo que yo soy. Soy nueva creación. Una mujer llena del Espíritu es sujeta a su marido. Un hombre lleno del Espíritu ama a su mujer y la trata como el vaso más frágil. Es sabio en su manera de tratarla. Pero porque está lleno del Espíritu, no es porque él quiere, y voy a esforzarme en tratar bien a esa mujer, la va a sacar, lo va a sacar, y ahí donde viene uno, oiga, entonces yo no soy nueva creación, porque lo está haciendo en mis fuerzas. No, yo soy guiado por el Espíritu. Entonces yo cojo la palabra y digo, papá, gracias. Yo como hombre, entonces tomo esa parte de primera de Pedro y digo, papá, gracias. Yo trato a mi mujer como un vaso frágil. La trato con sabiduría. ¿Qué estoy haciendo? Estoy renovando mi mente, sacando lo que era. Como buen santanderiano, ustedes ya saben cómo son, aunque las santanderianas aprendieron a domesticarlos, es trato duro. Y el que gobierne más, y el que grite más. En Cristo no. Puede ser, vamos a suponer que sea la santanderiana, la gritona, la que le gusta mandar. Yo solamente la amo. Y el amor la va a mover a ella. Y estoy orando y el Espíritu es el que hace la obra, Padre. Yo no la voy a transformar, yo no la voy a cambiar. Ella viene así desde la tatarabuela. Yo no voy a cambiar esa generación, solo tú la cambias. Oro por mi esposa, la trato, la amo. Ella no puede más que responder al amor de Cristo. El amor, acuérdense que es el amor, vence todo.
Entonces yo me paro en la palabra, me apropio de la palabra, y eso de vivir la palabra, de apropiarme, es lo que se llama vivir en el Espíritu, vivir gobernado por el Espíritu. O sea, la palabra se hace vida. La palabra de Dios, ¿no? La palabra se hace vida en mí. ¿Qué quiere decir? Que vivo la palabra. Ya no es que me esfuerzo en ser, vivo la palabra. Si esto no queda claro, los miércoles seguimos dándole vueltas porque esto es clave. Y sobre todo que lo vamos a llevar a otros. Porque sí, vamos a ir a evangelizar y vamos a ir a orar y vamos a orar por los enfermos, porque a veces se concentran nomás en que oremos por los enfermos, porque un enfermo lo que más quiere es puede estar sano. Y sí, se sanó y listo, y es sano, pero sigue siendo el hombre natural. Sigue siendo el borracho, el mujeriego, el mentiroso, el engañador, todo eso. Porque él sigue siendo natural, él sigue gobernado por la vieja naturaleza, pero el que nació de nuevo, listo, la sanidad es un regalo, la provisión es un regalo, todo eso lo ha provisto Dios para los hijos. Él nos suple todo, es más, como dice Efesios 1:3, ya fuimos bendecidos con toda bendición, yo me apropio. Yo cuando estoy orando me apropio de la palabra. Por ejemplo, en el caso que orábamos hoy, abro puertas para los que no tienen trabajo. Yo digo, papá, gracias, o sea, cojo la palabra. Gracias, Padre, porque en ti, en Cristo Jesús, ya fuimos bendecidos con toda bendición. Gracias, Padre, por la provisión. Gracias por las puertas. ¿Qué estoy haciendo? Renovando mi manera de pensar. ¿Conforme a qué? A la palabra. Eso es vivir en el Espíritu. Entonces, cuando yo vivo en el Espíritu, ¿por qué voy a estar asustado? ¿Por qué voy a estar preocupado? ¿Por qué voy a estar ansioso si yo lo tengo todo? El enemigo llega y le pone a la gente que le gusta mucho el dinero, porque el tener dinero no es problema, pero el amor al dinero es causa de todos los males. El amor al dinero, entonces les gusta el dinero, eso les produce ansiedad, tienen mucho, como para vivir 1000 años, no lo van a gastar, lo van a dejar aquí porque no llevan nada, pero viven con ansiedad de tener más. ¿Quién puso esa ansiedad? Pues el engañador. Y lo que decía César esta semana, dijo, aún, él puede engañar aún, ¿a quién? A los escogidos, ¿sí o no? ¿Por qué va a poner el pensamiento? Yo tengo todo, yo tengo más de lo que necesito. Pero entonces dice, pero oiga, ¿qué dice? Como dicen los psicólogos, usted tiene que desear más, usted tiene que avanzar más, no sea conformista, ¿sí o no? Yo tengo todo. Entonces, si yo veo que ese pensamiento empieza a dar vueltas en mi mente, pues me va a sacar de mi esencia que yo soy y va a parecer como si viera en el hombre natural cuando ya lo tengo todo. ¿Yo qué hago? Lo que la palabra dice, no viva conforme al mundo. El mundo es el que anda deseando eso. Ustedes no. Ustedes vivan es, renueven el entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Cierto? Le digo, no, Señor, Padre, tú ya me has suplido todo y voy otra vez a Efesios 1:3, yo lo uso mucho. Papá, gracias porque yo he sido bendito ya, he sido bendecido con toda bendición. Pero yo le digo a muchos hermanos, cuando los hermanos le dicen, porque se volvió un cliché cristiano o religioso, Dios lo bendiga, hermano. Cuando a mí alguien me dice Dios lo bendiga, yo digo, ese hermano no conoce la identidad. Ese hermano no sabe que mi Padre ya me bendijo. Yo a nadie le digo Dios lo bendiga. Yo digo, hermano, disfrute lo que tiene. Disfrute las bendiciones. Pero es un cliché y es una forma de hablar y gloria a Dios y aleluya y todo eso. Pero estoy viviendo esa palabra. Estoy diciendo un aleluya con mi corazón. Estoy diciendo gloria a Dios. Papá, gracias por tu obra redentora. Porque me dio todo. Porque voy a ir afanado. Porque voy a vivir angustiado, entonces viene el dolor. Y papá, gracias, porque yo tengo, ¿qué tengo? Para el dolor. Doles, aspirina, todo lo que dan las EPS. ¿Qué tengo para el dolor? Papá, gracias por tu provisión. Yo tengo sanidad divina. Por tu llaga, este cuerpo es sano. ¿Qué estoy haciendo? Renovando mi mente.
Recuerde que alma y cuerpo, así de nuevo, y alma y cuerpo siguen como antes, pero viene la renovación del alma, y esta renovación del alma, ¿qué va a hacer? Cuando yo renuevo mi alma, este cuerpecito empieza a responder a las emociones y voluntad de una mente regenerada, renovada. Y así como el cuerpo somatiza mis emociones negativas, vamos a llamarlas las negativas son todo eso que ustedes saben que es malo, el cuerpo las somatiza con dolores, con enfermedades, con distorsiones, ¿cierto? De la misma manera, cuando mi alma es renovada, el cuerpo responde a esa renovación y es tan precioso sintiendo el cuerpo nuevo. Como decía Josué a los 80 años batallando allá en la guerra, un abuelo de 80 años. Y las batallas ya sí eran tremendas, no era disparar un misil, era cuerpo a cuerpo, con espadas, con lanzas. Y él a los 80 años decía, tengo el vigor de los 40. Así se siente uno, cuando mi alma ha sido renovada. Entonces, hermano, no nos demoremos, no nos renovamos tomando la palabra para nosotros mismos, haciéndola de nosotros mismos, para vivir conforme a lo que ya somos. Porque llega y me dice un hermano, me dice, hermano, pero sí, todo lo que ustedes dicen, y sí, yo lo puedo hasta leer y ahí está, pero yo no lo vivo. ¿Por qué no lo vive? Porque es el engaño en su mente. Él el engaño en su mente, él se sigue calificando por lo que hace. Y él sigue viviendo como antes, sobre todo el enojo. Yo, pero es que usted ya no es un hombre de enojos. ¿Por qué? Si yo lo siento. No, porque es que la palabra dice que el enojo ya murió. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A la palabra o a mis, vamos a llamarlo que el sentimiento sería? A lo que yo siento enojo. Entonces, ¿quién me está gobernando? Entonces es como si me estuviera gobernando la carne, ¿cierto? Como si me estuviera gobernando, y hay expresiones de esas, ¿no? Que cristianos dicen, no es que se me despertó el viejo hombre, o se me levantó la carne, ¿cierto? Esa expresión es, pero si yo voy a la palabra, yo voy a Romanos 6, ¿qué dice? Que ese viejo hombre murió y fue sepultado, ¿cierto? ¿A quién le creo? Entonces viene esa emoción negativa, ¿y yo qué hago? Sí, me dijeron algo, y entonces es a responder con enojo, entonces entre yo más, y eso es lo que yo me ejercito. Yo tuve que hacerlo en mis inicios, ejercitarme en lo que yo soy. Mi realidad no es que yo soy un hombre de enojos, porque se me decía el hermano, pues que hermano, lo real es lo que yo soy, no lo que ustedes dicen. No, la realidad es lo que dice mi Padre de mí y no lo que yo veo. Eso que yo veo, y el pastor nos ha enseñado eso, de verdad me gustó esa palabra, es una farsa. Un cristiano viviendo gobernado por el viejo hombre es una farsa, esa no es su naturaleza real. Mi ser real es, yo soy una nueva criatura, tengo nueva mente, tengo nuevo corazón, yo soy amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza, todo lo que dice Gálatas, del fruto del Espíritu está en mí. ¿Yo qué hago? Es empezar a manifestar. Esto no es que yo nací de nuevo y al otro día yo estoy manifestando amor, gozo, paz. No, eso no es cierto. Y esa es la batalla que dice el cristiano. Eso no es cierto porque esto se debe hacer real en mí. Entonces yo voy allá a mi lugar de oración y yo le digo, papá, gracias porque ahora yo soy amor, soy paciencia. Al principio se reían cuando yo les decía, yo soy paciencia. Usted es paciencia, usted es paciencia. Sí, yo soy paciencia porque es que la palabra dice lo que yo soy. Hermano, y en la oración diciéndolo y dándole gracias a Dios, la paciencia se hizo real en mí. Me hizo tan paciente que a veces la gente diga, pero no exagere. Se está cayendo el puente y no corran, espere a ver qué pasa. No, corra, hermano. Espere. O sea, pasa como que raya, y esas palabras también me gustan a mí, o sea, lo natural de un cristiano, de un creyente, es vivir en lo sobrenatural. Se cayó del quinto piso y no le pasó nada. No es que yo me vaya a botar, no voy tampoco a tentar a Dios, ¿sí? Pero se cayó y no le pasó nada. Oye, pero ¿qué pasó, mano? ¿Usted por qué no le pasó nada y se cayó desde allá? Mi Padre me ama.
El carro se estrelló, quedó pérdida total. Y yo salí ileso. El amor del Padre. Él guardándome como, tal vez si pudiéramos, esa burbuja espiritual. Gracias. Gracias. Lo precioso. La palabra esa pecado, ¿sabe qué quiere decir? Y lo busqué en hebreo y lo busqué en griego. Más o menos coinciden. En hebreo es yakta. Yakta, eso es gutural ese sonido, sale la T como de la garganta, yakta. Quiere decir errar, no dar en el blanco. Esa es la palabra pecado. Para mirar la trascendencia del pecado. No dar en el blanco. Cuando no se cumplían las normas de los mandamientos, entonces los hebreos decían, oiga hermano, no dio en el blanco, pecó. ¿Cuáles eran los mandamientos? Todos lo sabemos. Entonces el hombre pecó. Por ejemplo, desear la mujer del prójimo. Dice un mandamiento, no codiciarás la mujer del prójimo. Pero ellos codiciaban la mujer del prójimo. ¿Qué es eso? No dar en el blanco. Robaban, mentían, no daban en el blanco. No hacían la ceremonia los días sábados que ellos lo celebraban, el día para el Señor. No dar en el blanco, eso es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y ellos apedreaban. La mujer que era cogida en adulterio la apedreaban porque la paga era muerte. A que cogían robando era muerte. Entonces, después vienen los griegos. Pablo lo traduce. Y quiere decir, es muy parecido. Amartía es en griego. Amartía. Y amartía es eso. Hermano, no dio en el blanco. Entonces, si yo nací de nuevo, ¿cuál es el blanco? La voluntad. Y ahí dice el mismo versículo 12. ¿Cuál es el blanco? Dice, conocemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y dónde la tenemos? Está en el Espíritu Santo. Y está aquí escrita. O sea, esta palabra escrita y el Espíritu Santo nunca se van a contradecir. O sea, si yo quiero saber que algo viene de Dios, debo encontrarlo aquí también. Si no me quiere esa palabra, no es el engañador. Oiga, pero mire, Dios también dice, ¿acuerda cuando fue tentado Jesús, no? ¿Qué le decía al diablo? A ver, bótese por ahí porque Dios dice que ángeles vendrán y no harán que su pie tropiece. ¿Qué le dijo Jesús? Sí, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, yo me muevo conforme, eso es vivir en el Espíritu. Por eso llevo mis pensamientos, 1 Corintios 10:5, llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, o sea, a lo que hizo Jesús, a la obra redentora. Siempre mis pensamientos están puestos allá, para vivir en el Espíritu. Porque lo mismo cuando leamos Romanos 8, ninguna condenación hay pero es que esa es la clave, para los que están en Cristo. ¿Cómo estoy en Cristo? Primero nací de nuevo, ¿cierto? Y segundo, renuevo mi manera de pensar, porque mi mente es la misma que traía y el cuerpo es el mismito. Mi mente se redime conociendo, creciendo en ese conocimiento del Hijo. Entonces yo cada vez vivo más la palabra. Y vendrán tropiezos, pero yo no me quedo en el tropiezo. O sea, siempre voy a la cruz. Tú me perdonaste, papá, y yo no soy ese. O sea, la falta que cometió. Y eso no es, también hemos hablado, porque es la otra doctrina que se levantó creciendo en gracia, que hagan todo lo que quieran, que ya Jesús pagó por todo, entonces vivan, ¿cómo es? Coman y beban, porque esa es la vida. No es libertad para seguir pecando, al contrario, como ya el pecado no está en mí y como yo tengo mis pensamientos puestos en Cristo, ¿dónde va a quedar el pecado? Bien lejos. A pesar de que cometí faltas en ese crecimiento, como un niño. Un niño crece y me trae que se va a cometer errores. Yo le enseño, por ejemplo, a comer. Y estábamos comiendo y se le regó el jugo, entonces castigo porque regó el jugo. No, él va aprendiendo. Yo les decía, no se pongan a jugar. Cuando estemos comiendo es comiendo, porque se puede regar el jugo. Entonces le ponía una norma y ellos
fueron aprendiendo a comer. Pero cuando a un niño no se le enseña, pues él va a hacer locuras y va a coger la comida y se la va a botar al otro y no quiero eso. Y ahí hay que enseñarle. ¿Quién es nuestro enseñador? El Espíritu Santo. Nosotros los grupos que hacemos de estudio es para compartir la palabra, pero quien hace esa palabra viva es el Espíritu Santo. Mi comunión con Él permite que la palabra se haga vida en mí. Yo la confieso. Primero la tengo en mi corazón, la llevo a mi mente, la confieso con mi boca y la palabra cobra vida. Papá, gracias por lo que soy. Entonces yo no voy a estar fallando en el blanco cada rato, como vivía en el mundo. Es que en el mundo no hacen sino fallar porque no conocen más. Entonces fallaron. Pablo lo decía cuando allá en Romanos 7:23 decía, ¿qué decía? Lo que no quiero hacer, eso hago. Porque veo una ley en mis miembros. ¿Cuáles son mis miembros? Pues la vieja naturaleza, el cuerpo, los sentidos, las necesidades. Veo una ley en mis miembros que me lleva al pecado. ¿Recuerdan de esa en Romanos 7? Pablo explicando cómo viven y cómo ellos vivían por la ley en la carne, tratando de ganarse algo. Dios, no van a poder. No van a poder porque hay una ley en nuestros miembros que nos gobiernan. ¿Quién nos libertó de esa ley? Y ahí mismo Romanos 7 dice, gracias doy a Cristo Jesús, que me ha liberado de la ley del pecado. Y Romanos 8 lo repite otra vez, lo hace más claro. ¿Quién me liberó de la ley del pecado? La ley del Espíritu. Soy libre. Entonces, ¿a quién le creo? A lo que está sintiendo, porque el viejo, los sentidos, lo que hay en mí va a querer lo que tenía antes. Por ejemplo, un hombre que ha sido bien mujeriego y nació de nuevo. Usted se imagina lo que hay en la mente del hombre, ¿no? Fue bien mujeriego. Pues todo eso sigue ahí. Pero él tiene que renovarlo. No, Señor, yo ya no soy ese. Y lo más bonito es lo que les comentaba aquí el miércoles. Uno se goza la palabra porque es que la palabra se hace vida. Yo me gozo con la mujer de mi juventud. No necesito más. Ahí está, si se muere, pues ahí sí queda como disponible, ¿no? El campo. Pero yo me la gozo. Sea como sea, no, porque es que la palabra no dice, oiga, trate a su mujer como el vaso más frágil si ella es obediente y si ella se sujeta. La palabra no dice así. Ámela. Ámela es como sea. Y el Espíritu va a hacer la obra. Y uno ni que le pone tiempo, porque una señora cometió ese error. Cuando el pastor le pide, oiga, es que tengo un esposo que me prohíbe venir a la iglesia y es borracho y mujeriego, ¿qué hago? Entonces el pastor dijo, hermana, vamos a darle un mes a ese hombre. Y si no cambia, lo deja. Le puso un plazo. Y vamos a orar y ayunar, como hacen en el antiguo pacto, ¿no? y oraban por el hombre. Y pasó el mes, y el pastor le dijo, ella hizo todo lo que el pastor le dijo, hoy va a llegar a su casa y le va a decir eso a su esposo. Le doy un mes, y si usted no cambia, se va de mi casa. El man se reía. Y se cumplió el mes y ese día llegó más borracho. Y a ver, ya, cumplió el plazo. ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? Porque voy con las amigas que me están esperando. Dijo, no, usted se va de mi casa. Y se separó. Se separó. Son malos consejos. O sea, no limitemos a Dios. El tiempo es que en Cristo, y esto es lo bonito, el tiempo pasa y uno no se da ni cuenta. Como yo pasé 18 años, no me sabía esto, no entendía que debía renovar mi mente y seguía en mis fuerzas, quería ganarme esto que ya tenía, pero no sabía que ya lo tenía. Y el pastor me decía, no hermano, es que es por la gracia del Espíritu que usted va a recibir toda la plenitud de Cristo y va a ser lleno del Espíritu Santo. Y yo anhelaba a 18 años eso. No sabía, no entendía Romanos 12:2. Renueven su manera de pensar con entendimiento. No se conformen a este mundo. Entonces en mis fuerzas quiero ser el buen esposo, el buen hijo, el buen hermano, en mis fuerzas, y eso es una carga pesada. Y a muchos pastores les ha pasado eso, es pesado el ministerio cuando no están en Cristo. Cuando no hemos entendido qué es lo que tenemos disponible para nosotros, la carga es pesadísima.
Y el tiempo pasó y aún la misericordia de Dios me sostuvo. Porque la variable tiempo ahí no existe. A mí me hacían caer en cuenta, eran los que me preguntaban, ¿usted cuánto lleva en eso? Oiga, 18 años. Pero Él me daba paz. Mira la misericordia de Él. O sea, sin entender yo que yo era paz, yo sentía la paz. Ahora que sé quién soy, papá, yo soy paz. Yo soy gozo. Y me la gozo. Y me gozo todo. Me puedo gozar las tormentas, las ventiscas. Me puedo gozar pasar por el fuego porque Él me protege. Puede moverse el suelo, el piso. Y Él me guarda. Esa es mi paz. Ese es mi gozo. Es creer la palabra y es vivirla. El mundo vive sumergido en el pecado, en la maldad, la codicia, el engaño, la lujuria. Y van donde el psicólogo. Y el psicólogo les dice, ay, aquí hay una niña que estudia psicología. ¿Qué dice la escuela de la psicología? Que el pecado no existe en sí. Que el pecado está en el entorno. Y uno como ser humano pues cae en el pecado, pero no es que el pecado esté en mí. Entonces le libra como la conciencia a las personas, ¿no? ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que el pecado, dice, todos pecaron en Romanos 1. Todos pecaron. No hay uno. No hay uno que haga lo bueno, o sea, sin Cristo, no hay uno que haga lo bueno. Todos pecaron y todos cayeron. En Romanos 3:20 nos dice, por medio de la ley se reveló el pecado. Cuando vieron los mandamientos, o sea, la gente pecaba desde Adán y Eva, desde la caída, vivían en pecado. Pero el pecado no se hizo pecado, o sea, no se reveló hasta que vinieron los mandamientos, como es no dar en el blanco. ¿Cuál es el blanco? Entonces le pusieron en 10 mandamientos. El blanco es ese. Si usted no le pega ahí, es que no dio en el blanco, y eso es pecado. Y después los mismos judíos, el pueblo judío, de esos 10 mandamientos, le puso los, ¿cómo es que dice la ley? Cuando hacen una ley, vienen ¿los qué? Nancy, ¿no? Los decretos complementarios, algo así. Bueno, la ley y tiene toda una gama de resoluciones, anexos, que la ley dice, oiga, no haga esto, pero todavía viene toda la lista de lo que no hay que hacer. Y ellos la llevaron a 613 normas. Y el pobre loco tratando de vivir con esas normas. Y fallaba, y eso es lo más caso, que él decía, oiga, pero le pego a 9 y hay una que no le pego. Eso es pecado, es como si no hubiera cumplido, y eso es fuerte. Es como si no hubiera cumplido, pero oiga, pero le di a 9. No, eso es pecado. Entonces, más bien, en el espíritu sí le pego a todas. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Repito, no es lo que yo hago, es lo que Él hizo. Y entonces yo cada vez me voy acercando más a Él. Cada vez hay menos manifestaciones de, como estoy renovando mi mente, como estoy renovando mi alma, mis emociones, todo está siendo renovado conforme al Espíritu. Ahí me van a ver, y sobre todo los que andan así, mirando al que dice que es cristiano, a ver en qué falló, para caerle. ¿Cuántas veces nos dijeron, yo creo que a varios nos ha pasado eso, cuántas veces nos dijeron, usted no ha cambiado nada, usted sigue igual? ¿Sí o no? El enemigo poniendo, y en los seres más cercanos, más queridos, poniéndoles palabras para llevarnos otra vez a condenación. En mí ya no hay condenación porque digo, papá, gracias, ve nomás que tú pagaste por mí. Eso me libra a mí de condenación. Él ya pagó, Él me libró. Pues la naturaleza está manifestando estragos por causa del pecado, gime por la manifestación de los hijos de Dios. Tenemos deterioro ambiental. Hay muchos codiciosos y destructores, se contaminan las fuentes de agua, el aire, lo que vamos a hablar. Eso es causa del pecado, eso no es del espíritu. Hoy tenemos mírenlo, cuando vino el COVID, plagas
enfermedades. Hoy los médicos llaman enfermedades, como no saben de dónde es la procedencia, les dicen como huérfanas, ¿no? Y tratan de buscar la herencia, o sea, los genes, eso es de los genes. Porque no tienen el conocimiento y todo eso es causa del pecado. Entonces el hombre, ¿dónde quedó el hombre de pecado? Si quieres vamos a Romanos 6:6, o sea, yo me afirmo en la palabra. Romanos 6:6. Sabiendo esto, y que quede claro, acuérdense que el hombre natural es el que es gobernado por la vieja naturaleza, ¿no? El hombre espiritual, lo que yo soy, porque nací de nuevo, yo soy guiado por el Espíritu, no por la vieja naturaleza. Entonces en Romanos 6:6 vemos, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. O sea, la obra es Cristo. Para que el cuerpo de pecado, ¿qué? Sea destruido. Sí, hermano. Entonces, ¿cómo un cristiano puede decir que es pecador? Si el cuerpo de pecado fue destruido en la cruz. Esto también, y que lo tengamos claro, porque como le digo, vamos a explicarle a otras personas cuál es el maravilloso plan de Dios y qué es lo que tenemos disponibles. El hombre de pecado fue destruido en la cruz. Romanos 6:6, no tienen que ni siquiera memorizarlo, solamente le dicen 6:6, búsquelo. Fue destruido, ¿a fin de qué? De que no sigamos fallando en el blanco, ¿sí o no? Porque es que yo me cojo, hermano, pero es que yo lancé la flecha y no, yo no le pego. Entonces yo no soy nueva criatura. Usted es nueva criatura, entrene más, entrene más. ¿Cómo entreno? En oración, en mi lugar secreto, en comunión con Él, por decir una palabra, ahí estoy entrenando. O sea, apropiándome de lo que yo soy. Ya fue destruido. Entonces vino la falla, vino el tropiezo, entonces no me voy a condenar, no, es que yo soy pecador. De los púlpitos está saliendo esa palabra, es que ustedes son pecadores, ustedes son desobedientes. No, yo no soy pecador, pastor, usted no conoce la palabra. Y si conocemos la verdad nos hace libres. Entonces yo no estoy viviendo en libertad. Fue destruido. Y el 7 dice, porque el que ha muerto, ¿sea quién murió? El viejo hombre ha sido justificado del pecado. ¿Qué quiere decir justificado del pecado? Justificado, la palabra justificado es que ya no se me tiene en cuenta. Justificado es que alguien pagó por mí, pagó la fianza, pagó, me compró. Yo ya fui comprado, soy justificado del pecado. Entonces, ¿por qué yo sigo diciendo que soy pecador? Entonces no he entendido, lo que pasó en la obra redentora. Por eso Pablo dice, renueven su entendimiento. ¿Qué dice la palabra? Él pagó por mí, Él me compró. No soy yo, no es el tropiezo, porque el tentador sigue vigente. Y el tentador va a seguir aún a los escogidos. Yo creo que a los escogidos, porque el otro los tiene ya atrapados. ¿Cuántos pastores han caído en adulterio? Pobrecitos, por no saber qué es lo que tienen, y viene la seductora. Pastorcito, yo quiero una consejería, pero los dos solitos. Y vámonos para otro lado, no aquí en la iglesia. El pastorcito no tiene en su mente caer. Pero va a caer. Mira un hombre grande por allá en los Estados Unidos, y no voy a decir el nombre, llenaba estadios. Siempre andaba con su esposa. Iban en campaña, viajando mucho. Y una vez la esposa se enfermó y dijo, no voy a ir. Él se fue con la secretaria, a la que le manejaba la agenda, a la que le manejaba todo. Una mujer piadosa, una mujer santa. Ninguno de los dos había pensado en el adulterio. Los pusieron en un hotel muy bonito, cerca de la playa. Digo, oiga, hermana, vamos y damos una vuelta y vamos a programar el día de mañana. Y dando la vuelta terminaron tomados de la mano. Luego se tomaron un coctelito que esos, y cada uno tenía su habitación, pero amanecieron en una. Porque es que el cuerpo está ahí. Y si yo no tengo el cuerpo sujeto a mi alma redimida, él va a caer. Porque exacto, es lo que yo vivo en el Espíritu, no, Señor.
Hermanita, no, yo, vaya usted para allá, vaya a su cuarto, yo voy a caminar solo si es que quiere ir a caminar. El tentador anda. Entonces él no cae, pero cuando yo vivo en el Espíritu, hermano, eso o sea, caer es bien difícil. Yo no soy ese, Padre, tú lo llevaste ese viejo ya murió, y es lo que yo renuevo mi mente, y llevo siempre en mi mente a la palabra de Dios. Eso es lo que me sostiene, esa es la roca firme. Eso es lo que dice allí Juan 15. Separado de mí, nada. O sea, si yo intento vivir, no guiado por el Espíritu, sino guiado por la carne, pierdo, nada podéis hacer. Siempre voy a llevar mis pensamientos a Cristo. Allí está mi sostén. Un creyente es una nueva criatura en Cristo. 2 Corintios 5:17. Así mírenlo. Sí, yo pensé que estaba proyectando allá. ¿Qué dice con 2 Corintios 5:17? Léalo, por favor, durísimo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, estamos en Cristo, vamos a desglosar esa palabra y vamos a dar ahí porque yo creo que vamos a darle continuación. El otro domingo, ¿quién seguía? Es que es tan importante que esto lo tengamos claro, porque si no la vida del cristiano se convierte en eso, en una lucha, y la vida del cristiano no es una lucha. Y hoy cantamos eso, ¿cierto? Tenemos libertad en Cristo, pero si yo no entiendo el plan de Dios, no voy a tener y a gozar esa hermosa libertad. Entonces, ¿quién está en Cristo? Los que nacimos de nuevo, ¿cierto? Creímos, con nuestro corazón confesamos y nacimos de nuevo, estamos en Cristo, ya. Ya somos cobijados con toda la plenitud, ya. Ahí podemos entender a Marlene que siempre se planta, y está bien que ella se planta. No, pero hermano, estoy ya en una nueva criatura. Sí, pero es que hermano, usted dice eso y la palabra dice eso, pero yo estoy viviendo otra cosa. ¿Por qué estoy viviendo eso? Hermano, porque no ha renovado su alma. Pero sí soy. Toda la plenitud está en mí, disponible para mí. Ya está. Estoy en Cristo. Dice las cosas viejas. ¿Cuáles eran las cosas viejas? ¿Quién era el que me gobernaba? Pues el viejo hombre, que era gobernado por el príncipe de este mundo, por el pecado. Y la palabra de todos tan clara. ¿Todo eso? ¿Dónde quedó? Pasó. O sea, yo no le voy a dar vida a las cosas viejas. Ya murieron, ya no están. Deséchelas, sáquelas de su mente, de su corazón. Sáquelas. Hágalas pues morir también. Porque fueron crucificadas allá y fueron sepultadas en la tumba. Las cosas viejas pasaron. Y todo es hecho nuevo. ¿Por qué? Porque tengo la plenitud de Cristo. Está en mí. Cuando yo entiendo esto, hermanos, ya yo no tengo conciencia de pecado. Aún en medio de los tropiezos. Tengan en cuenta eso. Yo ya no soy pecador. Así me vean haciendo algo indebido. No soy, ¿por qué? Porque Cristo me compró. Porque Cristo pagó por mí. No es, otra vez, no es lo que yo hago. Es lo que Él hizo por mí. Y Él me envolvió. Renuevo mis pensamientos, renuevo mi mente, tengo entendimiento de la palabra y empiezo a vivir esta realidad tan preciosa. Tengo nueva vida en Cristo. Y ese es mi gozo y ese es mi deleite. Y con eso nos vamos a ir hoy, hermanos, invitándolos a que empiecen a vivir de esta manera. Ya no más condenación, ya no más culpa, ya no más amargura, ya no más resentimientos, sino vamos a posicionarnos en lo que somos. Esa es la roca firme, pararme en la palabra, en lo que Dios dice de mí. Y aprender a vernos como Dios nos ve. Dios no ve a un hijo, no lo ve pecador, por lo que les dije, porque Él ve la sangre de Cristo que me cubre todos mis pecados. Todas mis faltas. Él murió por los pecados de ayer, de hoy y de mañana. Pero no es el permiso para que yo ande en eso. Cada vez yo me voy a separar más y cada vez soy más guiado por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, oremos y le damos gracias a Dios.